Digamos, para resumir un poco con respecto al tema de la roca, la conocíamos desde hace muchos años, se aplicaron las prácticas internacionales, la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, el ITS, que es un instituto que vela por las buenas prácticas en la construcción de los túneles, y como mostró el ingeniero Tito, básicamente el proceso constructivo se siguió conforme estaba previsto en el diseño y con las prácticas internacionales. Yo les quiero contar ahora, digamos, las hipótesis. Esto no es acá, sobre qué pasó. Entonces, como estábamos diciendo, la exploración geológica que se hizo fue de la más alta calidad, con sin número de exploraciones, de perforaciones, de galerías, y simplemente son unas imágenes que nos ilustran la calidad del macizo rocoso en el sitio del proyecto. El 28 de abril, sábado, el proyecto venía operando normalmente, descargando por la GAD, ofreciendo un nivel de protección adecuada para las comunidades y el proyecto, cuando súbitamente, más o menos a las 7 de la noche, dejó de fluir agua por la GAD. ¿Y por qué decimos súbitamente? Porque de manera permanente se hace un control del nivel del agua en la descarga. Eso se hace pues, por motivos justamente de seguridad, y hasta esa hora no se había detectado ninguna degradación en la capacidad de descarga del túnel. De manera súbita, ese día a las 7 de la noche, el túnel dejó de pasar agua. Inmediatamente, Empresas Públicas pues llamó a todo su personal propio y de contratistas a analizar la situación. El domingo estuvimos todo el día mirando lo que había pasado y se empezaron a tomar algunas medidas, como se decidió construir el famoso lleno prioritario, se empezaron a volar los tapones de los túneles de desvío y demás. Y ese mismo día, domingo 29, en las horas de la noche, se destapó súbitamente el túnel. No obstante, los equipos seguimos trabajando en entender lo que había pasado, y de nuevo el lunes, en las horas de la mañana, se formó el famoso sifón, que ahí se ve un poquito esa especie de cráter que se ve en la montaña, que tiene unas dimensiones pues bastante imponentes. El diámetro interno es de 12 a 18 metros y el externo es de cerca de 100 metros. A partir de ese momento, la GAD dejó de funcionar, dejó de descargar agua, entonces había que, por supuesto, entender qué es lo que había pasado. Nos pusimos a la tarea inmediata de volver a revisar las memorias de cálculo hidráulicas, geotécnicas y de todo tipo del túnel. Y sin entrar en detalles de ingeniería, básicamente lo que encontramos es que el factor de seguridad de esa excavación, de esa roca, de que se cayera una cuña, era muy grande. De hecho, nos dio que del orden de 17. ¿Qué significa 17? Hombre, significa que usted tiene una volqueta que puede, según diseño, o puede llevar 10 personas, pero que a pesar de que le ponga 170 encima, no se le daña la volqueta. Pues es más o menos la comparación. El túnel era capaz de resistir o de soportar 17 veces más cargas de la capacidad nominal. Entonces, no hay una explicación desde el punto de vista de la geomecánica, la geología, de por qué el túnel colapsó. Se pusieron los pernos que indicaba el procedimiento de diseño, la calidad de roca, siguiendo todas las normas internacionales, y como decía Galileo, y sin embargo se mueve, sin embargo se cayó. Ha habido hipótesis, inclusive por ahí han mencionado, hombre, es que de pronto se tapó con palos. Para que se hagan una idea, les vamos a dar dos datos. El túnel tenía un tamaño de 14 por 14. Ese tamaño es un poquito menor de todo este recinto en la parte inferior. Imagínense si un hueco de este tamaño se puede tapar con guaduas de 10 centímetros de diámetro, con palos de 10 centímetros de diámetro. Alguien dirá que sí, alguien dirá que no. Pero como contraejemplo, los túneles de desviación que tienen entradas más pequeñas de 7 por 14, no de 14 por 14, de 7 por 14, operaron durante cerca de 4 años, soportaron crecientes con acumulación de madera y nunca se obstruyeron, ¿cierto? Entonces, si esos túneles más pequeños no se obstruyeron, pues no resulta creíble que se haya obstruido. Pero además, cuando ocurrió la emergencia del 28, la parte superior del túnel y el nivel del agua tenía 12 metros de diferencia. O sea, el material que había estaba flotando
a 12 metros de altura por encima del túnel. Entonces, ¿cómo es posible que unos palos de 10 centímetros de diámetro en un túnel de 14 por 14, flotando a 12 metros por encima, sean capaces de construir un túnel más grande que otro túnel que durante 4 años nunca se obstruyó por el mismo motivo? Entonces, desde nuestro punto de vista, las condiciones que ocurrieron son imprevisibles. ¿Por qué imprevisibles? Porque a pesar de que se aplicó la ingeniería que se debía aplicar, el túnel en todo caso se obstruyó.